al momento de hacer su actividad. ¿Qué encontraron del aspecto físico? Congelaron. ¿Del emocional? Físico. Ah, del físico. Espera, deja checo. Bueno, lo que chequé es que aparte de nuestras características físicas, también tiene que ver mucho los hábitos que tenemos. Ok. Lo que yo vi, lo que investigué en mi bella página de internet, de que al final una definición que dice es que el cuerpo es la herramienta que nos permite relacionarnos con los demás, y eso fue más o menos lo que vi con el físico. Eran como que los hábitos alimenticios que tenemos, cómo cuidas tu cuerpo, o cómo, aparte de cómo es tu cuerpo. Es lo que yo vi. Saludos, banda. Yo vi que era igual importante a la hora de identificarse personalmente. Sí, el Identificarse tú mismo. identificarnos tiene que ver con el conocimiento de nuestro cuerpo. Especialmente, bueno, acá tal vez ustedes van a preguntar, ¿pero qué tendría que ver la sexualidad? Bueno, tiene que ver el conocimiento de nuestro cuerpo, tiene que ver con sexualidad, pero ojo, es una sexualidad en términos generales, no estamos hablando exclusivamente del coito, ¿sí? Sino, ¿por qué? Porque la palabra sexualidad se tiene muy relacionado con esta palabra coito, relación sexual, pero no va por ahí. La sexualidad abarca más que estar, como se llama, en intimidad con la otra persona, sino cómo vivo mi sexualidad. De hecho, hay autores que dicen, todos los seres humanos somos seres sexuados, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en el día al día nos vamos dando cuenta qué aspectos de nuestro cuerpo nos limitan a poder explorar, ¿sí? Por ejemplo, estas cuestiones tabúes acerca de la masturbación, tiene que ver, ¿cómo se llama? Sobre igual el término que utilizamos para referirnos a la vulva, a la vagina, que a veces nos hace, solamente mencionarlo nos hace mucho ruido, pero son los términos adecuados, correctos para dirigirnos. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos trasladamos a contextos de violencia sexual, previenen de estos tipos de violencia. Sin embargo, el ser seres sexuados habla de cómo utilizamos nuestro cuerpo para poder expresar, ¿sí? No nada más expresar en términos de afecto, en términos de sexo, no, sino en términos también de afectividad, de relaciones sociales, ¿sí? Aquí muy importante aclararlo. Entonces, esta parte física, aquí se los estoy poniendo como notita, esta parte física tiene que ver justamente el que yo sepa qué zonas de mi cuerpo son erógenas, donde me genera como estas sensaciones. Por eso mucho las actividades de mindfulness, que ustedes puedan conectar con las sensaciones de su cuerpo, porque no a todos se nos facilita poder identificarlo, ¿sí? Incluso hay personas que desconocen dónde pueden tener cosquillas, pueden desconocer qué sensaciones le genera. Entonces también esto habla de lo físico. ¿Qué más pudiéramos agregar de lo físico? Ahora de lo emocional, ¿qué más encontraron de lo emocional? Yo encontré que las emociones son esenciales para que nosotros nos podamos adaptar y que también si mejoramos esta dimensión en específico,
vamos a adquirir más autoconocimiento hacia nosotros y que además de sentir estas emociones en esta dimensión, las logramos aprender a identificar, creo. Sí, autoconocimiento, de manera continua se va a dar el autocontrol. ¿Qué es el autoconocimiento? Porque, bueno, a lo mejor sonará fácil, pues decir, bueno, me autoconozco, ok, sí, pero ¿qué comprende el autoconocerse? Bueno, comprende el identificar por qué, ¿sí? O sea, aquí vamos a explicar el porqué de la emoción. ¿Por qué me siento enojado? ¿Qué me hizo? Vamos a ponerlo con el enojo. ¿Qué me hizo enojar? ¿Qué pienso cuando estoy enojado o enojada? ¿Sí? Esa es la parte esencial de identificar la emoción. No es nada más como, actúo y ya por impulso me enojé, ya chao, bye. No, es reflexionar. Reflexionar cuando me siento así. ¿Y por qué es válido estar enojado? A lo mejor algo que va en contra de lo espiritual, es decir, algo que va en contra de esa creencia o esa ideología que tengo, me hizo incomodarme. ¿Sí? Aquí no nada más hablamos del reconocimiento de las emociones, sino también saber que la emoción me va a generar un sentimiento. ¿Sí? Y porque, bueno, sabemos que la emoción es más de carácter fisiológico básico, que son entre 4 o 5 emociones básicas que tenemos a la mano: enojo, alegría, miedo, y las que tristeza, bueno, hay 6, pero algunos teóricos plantean que son entre 4 y 5, pero dependerá desde qué autor lo estemos visualizando, pero no vamos a entrar en detalle. Y los sentimientos que tienen que ver con esta parte ya que construyen mi personalidad, ¿sí? Y que son a largo plazo, es decir, ya están los cimientos, ya tiene una base. Mi emoción me va a generar a largo plazo sentimientos, ¿sí? Hay que saber la diferencia entre ambas y que creo que sí ya se los había comentado. Entonces, lo emocional, no nada más hablamos de la emoción básica como tal, sino es decir, de eso que siento, qué sentimiento se conforma, se construye, se consolida. Pero nada más déjenme. Ok. Ahora, ¿qué más? ¿A cuál más le quisieran agregar algo? ¿Intelectual, social, espiritual? ¿El espiritual tienen alguna duda? Yo tengo una duda. Dime. Que si todos lo tenemos o solamente las personas que son como que más centradas en esto. No sé cómo explicarlo. Todos, que lo espiritual. Sí. No, la espiritualidad, ojo, espiritualidad no es igual a lo que entendemos en los conceptos de la religión. La espiritualidad tiene que ver con ideologías, es decir, todos generamos, construimos ideologías, ¿sí? La espiritualidad tiene que más ver con la construcción del ser. Aquí se los voy a poner. Espiritual.
construcción del ser, ¿sí? Es decir, en cuestión de cualidades humanas. Es un pensamiento filosófico, ¿no? Más bien. Ujú. Sí, lo espiritual tiene que ver. Entonces no es algo que todos tengan, nada más es como dependiendo de la persona. Sí, sí, es algo que todos puedan tener. Lo que pasa, hay unas que lo espiritual puede ser más notorio, eso creo que por ahí va a lo que tú te refieres, puede ser más notorio en otras personas que en unas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se refuerza estas cualidades humanas. No es que no lo tengan, simplemente no lo han reforzado, no han entrado en contacto con ello. Todas las personas necesitamos de la construcción del ser, es decir, de algo espiritual, esas cualidades humanas como la ideología, las creencias, que de alguna u otra forma encaminan nuestro comportamiento humano. ¿Sale? Entonces, no lo entendamos como no todas las personas lo tienen, sí, todas las personas lo tienen. Lo que sucede es que hay ciertos aspectos que no se refuerzan, por lo tanto, no se permite ser visible, ¿sí? Y que también, por ejemplo, lo espiritual tiene que ver con una característica que se conoce como internalización. Y que esto espiritual también tiene que ver, por ejemplo, con la yoga, tiene que ver, que también igual lo espiritual puede ser con aspectos religiosos. O sea, aquí estamos hablando de lo espiritual de manera general, ¿sí? El creer, por ejemplo, aquí también la fe, o sea, todo esto va relacionado. ¿Tienes alguna otra pregunta, Georgette? ¿No? Ok. Bueno. ¿Algo más que le quieran agregar? Que bueno, aquí entonces recordemos, aquí en el trabajo que les dejé, es muy importante que ustedes puedan hacer las dimensiones de la persona enfocada a ustedes mismos. Eso nos va a generar también, por ejemplo, acá, ojo chicos, también aquí muy importante, en lo intelectual también tiene que ver, intelectual y social están relacionados y tiene que ver también con las formas de comunicación. Si ya hicieron esto, o quienes estén por hacerlo, aquí estaría fantástico que pudieran reflexionar acerca de su comunicación, cómo comunican, qué vocabulario utilizan, o sea, todo lo que tenga que ver con su lenguaje, con sus modismos, por ejemplo, con su expresión corporal, o sea, aquí lo pueden ustedes meter para reflexionar y saber qué es lo que necesito cambiar. Las dimensiones de la persona me ayuda a comprender qué necesito modificar para generar nuevos aprendizajes, ¿sí? Entonces, esto tenerlo muy en cuenta. Ahora, yo les dejé una actividad, una película. ¿Quién la visualizó? ¿Quién sí? Ok. María Fernanda, ¿de qué trató la película exactamente? ¿De quién se habla? Sí identificaron que es un caso real, ¿verdad? Sí, voy. ¿Alguien ya tenía conocimiento del caso? Okay. Bueno, maestra, podemos observar a este personaje que pues existió. Él fue un matemático que revolucionó con sus teorías la economía, pero la película no se centra en sí, en sus logros intelectuales por completo. Claro que esta dimensión intelectual es pues primordial porque es en donde más ha desarrollado estas habilidades. Pero
pero podemos ver cómo cómo el ser humano es tan complejo y necesita tener un equilibrio para poder funcionar. Y nosotros podemos decir que somos afortunados al tener ese equilibrio, porque si no desarrollamos alguna de estas dimensiones, podemos tener estas dificultades como este personaje, John Nash, que sí tenía un gran intelecto, pero desde pequeño no supo desarrollar este lado social y este lado emocional y espiritual, porque lo podemos ver arrogante y conforme pasa la película va obteniendo una conexión más efectiva con él mismo, lo que provoca que vaya mejorando sus habilidades sociales. Pero esa transición de enterarse sobre su enfermedad y entender que todo lo que ha vivido no es lo que él ha sentido en su propia carne, pues sí, fue muy impactante ver esta situación y cómo él trata de forzarse a poder rescatar su vida. Pero algo que me gustaría preguntarle, que incluso en mi tarea escribí que puedo estar muy equivocada, es que estos personajes que él, no sé si los crea o si los proyecta, son como para sustituir esta necesidad, como que el personaje que ah, la hace de su amigo, lo ayuda a mantenerse motivado y a no, como no decaer, y si siente presión, le dice, "Tú puedes, tranquilízate". Es el que lo orienta a cuidar su dimensión física, porque a veces no comía o no dormía por mantener viva esa parte de la ciencia. Es muy interesante su caso de él porque realmente su diagnóstico de él no es nada más esquizofrenia, de hecho es esquizofrenia paranoide. Si ustedes se dan cuenta, en la película tiene delirios de persecución. Y por ejemplo, eh, la niña como que hasta cierto punto le daba así como esta sensación de respeto que muchas veces no encontraba con las personas, y el agente hacía que se sintiera necesitado y oportuno. No sé si realmente así lo pude ver yo, pero pues carezco de conocimiento de esa área. Entonces, no sé si él también proyectaba esas necesidades con estos personajes, o si es otra cosa, pero sí fue muy interesante ver esta parte. Sucede algo muy curioso con la... Bueno, obviamente la esquizofrenia y la esquizofrenia paranoide se va a presentar en rasgos muy diferentes o en intensidades muy diferentes dependiendo de los contextos en que se encuentra la persona. Sí, obviamente sí tiene que ver, esto que tú me preguntas desde la teoría o desde el enfoque psicoanalítico, sí tiene que ver mucho con todas estas cuestiones de poder compensar, de poder proyectar, de cumplir ciertas necesidades que a lo mejor otras personas no le daban. Claro que obviamente su diagnóstico pues es más de carácter biológico, ¿sí? Entonces está como, tiene una combinación de ambas. No te puedo decir, no te puedo asegurar o afirmar que sí se debe nada más a partir de proyecciones, no, sino que su enfermedad, es decir, porque la esquizofrenia, algo muy, muy característico es como toda esta construcción que no está pegada de la realidad. Incluso ustedes en algún momento ni siquiera lo pudieron haber visualizado en la película y haber entonces entrado en esa realidad de él, porque te introduce a su realidad, ¿sí? Entonces a lo mejor, y fue casi
que ustedes pudieran determinar qué personas eran reales. Y eso es lo interesante, porque curiosamente, cuando tú te enfrentas a este tipo de pacientes, tú trabajas con esa realidad. O sea, prácticamente le crees hasta si te dice, bueno, es que vino el marciano a verme, aunque tú sabes que no, o sea, no hay la posibilidad de, pero tú trabajas con ello. Entonces, a lo que yo voy con esto que te estoy comentando, Fer, es que sí son proyecciones, pero son derivadas por su situación patológica. Entonces, de alguna u otra manera, esto le ayuda, sin imaginarse, a ser un destacado matemático, porque pensaban entre su locura, vamos a ponerlo entre paréntesis, pensaban que todo era una cuestión de construcción de su paranoia, pero después se dan cuenta que efectivamente sí tenía un sentido lo que él estaba proponiendo. Entonces, entre su escape de la realidad y entre el vivir en la realidad, se conforma como todas estas construcciones de cuestionarnos. ¿Realmente todo lo que yo visualizo o lo que he vivido es real? ¿O qué comprende eso de la realidad? ¿Sí? Entonces también te hace cuestionarte, y es muy interesante la película de cómo nos envuelve a ese mundo de la esquizofrenia, y que sí es cierto, no aborda las cuestiones intelectuales o espirituales, pero después podemos ir descubriendo cómo a través de una buena intervención psicológica, las personas con cualquier patología pueden ser altamente funcionales, pero tienen que tener una intervención. Y ya para finalizar, precisamente lo que comentaba al principio, me parece pues muy impactante la manera en la que funciona nuestro cerebro, y no me deja de sorprender cómo cada cosa tiene su función y está desarrollado por miles de años de evolución, y es lo que nos permite vivir e interactuar, y es lo que incluso nos permite estar ahorita teniendo esta clase en línea. Es muy impresionante, al menos para mí, ver cómo, si tan solo se pasa una pizca de algo, de uno o de otro, puede cambiar distintas personalidades y puede influir en muchas situaciones. Entonces fue principalmente lo que me impresionó a mí, cómo pues muchas veces los estándares nos hacen que aspiremos al ser un intelectual, ser un ser intelectual, e ignorar esa parte emocional o espiritual, pero si no sabemos equilibrar estas otras dos dimensiones, no, no funciona como se nos plantea este estereotipo de un ser intelectual y calculador. Y Claro. pues Claro, y que esto era lo que les venía comentando, lo intelectual está muy, muy arraigado, muy relacionado con capacidades cognitivas superiores pero no necesariamente es así. O sea, lo intelectual es hacer uso de nuestras capacidades, poder utilizar esa cognición básica superior para poder dar comprensión a lo que nos rodea en nuestro entorno. Eso es lo intelectual. No tiene que ver de, hoy saqué 10, ¿cómo se llama? En un examen, que siempre está relacionado con un número. O sea, para ser inteligente tengo que sacar 10. No, para ser inteligente necesito conocer, necesito aprender, necesito tener experiencias, investigar, ser autodidacta, desarrollar habilidades. Por ahí va más la inteligencia que simplemente relacionarlo con un número. ¿Sí? Por eso es que muchas, y ojo, esto aquí a donde entra Fer es muy importante, tener un equilibrio, porque ser inteligente o la inteligencia está relacionado con habilidades, no quiere decir que toda mi vida, mi desempeño académico tenga que ser de 6 o 7, porque la inteligencia también involucra lo que yo hago para en el día a día esforzarme, comprometerme y mejorar mis conocimientos.
¿sí? Y entonces entramos en una situación a lo mejor de comodidad, a lo mejor de confort, a lo mejor de decir, bueno, no importa porque ahora sí que un 8, un 9, un 10 no va a ser al estudiante. Claro que no lo va a hacer, pero de eso va a hablar que tengamos, ¿cómo se llama?, esa capacidad para ir innovando, ir construyendo nuevos aprendizajes. ¿Qué les pareció la película? Me gustó mucho, pero lloré. ¿Sí? Lloré cuando, no sé por qué, o sea, bueno, sí, sí sé por qué, porque soy una chillona, pero lloré cuando ya estaba más grande, John Nash, y no me acuerdo si era una cafetería, creo que sí era una cafetería y todos se pasan a poner la plumita. Ay, en esa parte lloré, fue de no, qué bonito. Pero me gustó mucho, estaba muy padre. Y también hubo un momento cuando se descubrió esa enfermedad que yo no me lo esperaba, entonces yo estaba como que, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Y yo estaba como de que ya no sé qué es real y ya no sé qué no lo es. Y no sé, fue una confusión muy grande. Pero me gustó, estuvo muy padre. Sí, la película la verdad tiene no nada más un abordaje en cuestión de estas dimensiones, sino también un abordaje en cuanto a ciertas cuestiones de la patología y todo esto. Entonces también tiene un abordaje médico, pero obviamente entendiendo que desde este enfoque lo quisimos trabajar, lo quisimos abordar para que ustedes visualicen cómo las dimensiones de la persona no nada más se tienen que abordar en condiciones de normalidad, sino que las dimensiones también las podemos abordar desde una patología y que para ellos es lo más importante, ¿sí? Entrar en estos términos de normalidad, es decir, lo que socialmente se ha establecido en estándares de lo que se puede hacer y lo que no, ¿sí? Ok, entonces voy a terminar, bueno, sí, nos quedan 10 minutos, yo creo que aquí voy a terminar la praxis. Con esto terminamos el tema de la parte de nivel individual. Nos faltan la nivel grupal y nivel social, pero esos son ya conceptos muy claros que vamos a desarrollar de manera concreta el próximo viernes. Una hora vamos a estar enfocando realmente a ustedes qué es lo que les interesa, son los 3 niveles, pero entendiendo que van a estar más en contacto directo con lo que la otra persona hace, dice y siente, el nivel individual es vital comprenderlo y tenerlo en cuenta a la hora que se desarrolla el proceso comunicativo para saber por qué la persona se comunica como lo hace. ¿Qué entra en juego en ese proceso de la información para que pueda emitir un mensaje? Y básicamente es sus creencias, sus pensamientos, sus ideologías, ¿sí? Sus formas de visualizar, es decir, la conceptualización que le dé al entorno, también dependerá de sus estados emocionales. Cómo se encuentra esa persona, qué es lo que está sintiendo, qué expresa su lenguaje corporal. Entonces, muy importante todos estos elementos, concretarlos, relacionarlos. Y ya lo que vamos a ver en la siguiente praxis de psicología grupal y social, ya son más conceptos que nos van a ayudar a dimensionar cómo es que a nivel individual nos podemos comportar de una forma y en lo grupal social completamente diferente. Es por eso que el ser humano pueda ser tan adaptable a las diferentes circunstancias que uno no puede darse cuenta o no puede ser consciente de estas dimensiones de la persona. ¿Alguna vez se lo habían cuestionado? Alguna vez, a lo mejor podemos saber que tenemos características diferentes, pero no lo habíamos planteado, no lo habíamos reflexionado, no lo habíamos escrito, ¿sí? Y aquí es donde entra en la parte grupal como los elementos explícitos, los elementos implícitos, ¿sí? O sea, por ejemplo, los elementos explícitos y los elementos implícitos tienen que ver cuando a mí me dan una instrucción de manera clara y directa.
y los elementos implícitos es lo que yo comprendo a la hora de que me dan una instrucción. Es decir, lo subjetivo. Uno es objetivo y el otro es subjetivo. Porque uno es lo que me están diciendo de forma clara y lo otro es a mí lo que se me antojó comprender. Pero no es porque nada más se me haya ocurrido, sino porque a nivel interno algo está sucediendo. Y ese algo ustedes lo tienen que descubrir como comunicólogos. Y a la par el psicólogo también lo descubre. ¿Qué sucede con ese algo? Porque la persona siempre se comunica con enojo. Probablemente sus condiciones, sus situaciones actuales son de enojo. Y eso, por ende, nos llevaría a actuar y expresarnos de esa forma, ¿sí? Entonces, todo está relacionado y es lo que a mí me va a ayudar a comprender todo esto que está sucediendo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre el tema, algo más que quieran agregar de la actividad. Sí pudieron identificar las dimensiones. Las dimensiones de la persona como tal son conceptos, es una investigación bastante sencilla. Si ustedes le googlean ahí rapidísimo les va a aparecer. A lo mejor ahí yo les tuve que poner los diferentes nombres porque, por ejemplo, lo físico se le da otro nombre, lo espiritual, lo emocional. Entonces, ahí yo les puse como los diferentes conceptos con los que pueden encontrar esa información y que yo creo que la mayoría habrá encontrado información bastante buena y nada más aquí obviamente esta actividad me ayuda más a una reflexión personal y recordemos que todo, ustedes lo que ahorita están haciendo es comunicación, pero es una comunicación de manera más interna, ¿sí? Porque están autorreflexionando, se están haciendo un autodiálogo, pero sigue siendo comunicación, ¿sale? Y bueno, no sé si quieren agregar algo más, nos quedan unos 4 minutos. Entonces recuerden, ¿a cuándo nos vamos a conectar? Nos vamos a conectar el viernes, ¿sí? De 10 aproximadamente como a 12:30. Contémplenlo porque probablemente, no sé, desconozco, yo ya me comuniqué con Gaby, ya hice como toda esta cuestión para hacer cierre. ¿Por qué 2:30? Porque en la última media hora, de manera puntual, les voy a decir a cada uno de ustedes qué evidencias ya me entregaron, cuánto es el porcentaje que hasta el momento tienen acumulado para que lo tomen en cuenta y quienes aún no me han entregado evidencia, por favor, contáctenme, manden mi mensaje personal para que lleguemos a acuerdos y sepa de qué forma les puedo como ayudar. ¿Sale? Entonces, por favor, si les pido quienes deban, me pongan ahí, se pongan en contacto conmigo. Bueno, las demás, obviamente, contemplando que se les va a valorar con una calificación sobre 8. Y bueno, ahí cumpliendo como todos los lineamientos, claro. Y si no tienen ninguna otra duda, nos veríamos hasta el viernes, ¿sí? Yo le quería preguntar que en la actividad de esto, de las dimensiones, había puesto que enviamos un video, pero yo no sabía si era en Pira o en WhatsApp. No. Y terminé enviando solo las imágenes de lo que hice, o sea, solo las fotitos de mi evidencia, pero no puse el video en Pira, entonces no sé si era en Pira o en WhatsApp. Quiero que me aclare eso. Últimamente se ha tenido problemas hasta para subir en Drive videos y también a mí es algo que me ha estado pasando, obviamente con toda esta carga de lo del internet. Entonces hagan lo siguiente. En la evidencia para mí, obviamente ya entregándome las fotografías, pues ya se va a quedar de evidencia en la plataforma. Si hicieron la grabación del video, lo que va a suceder, entonces me lo mandan a WhatsApp. Yo ya en calificación comento que por cuestiones también de plataforma me entregaron el video vía WhatsApp, pero que no tiene realmente una relevancia importante. Ojo, en sentido de que ya está la evidencia de fotografías. Sí, o sea, ya subieron una evidencia en Pira, pero sí necesito y forma parte de su calificación que me manden el video. Me lo pueden mandar, de hecho, si quieren, en el grupo general, no tiene que ser de manera personal, nada más ahí me ponen, esta es mi actividad, su nombre y listo, ¿sale? Y yo ya lo contemplo.
Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta y no sé si tengan alguna otra duda. Sí, yo, con lo del video. Bueno, es que Empira dice que nuestra voz se tiene que escuchar de manera clara y fuerte y no sé qué, pero ¿qué es lo que qué es lo que tengo que decir de esto? ¿Qué es lo que tienes que decir? O sea, tienes que explicar, este es mi tríptico en el cual estoy hablando de estos conceptos, o sea, de manera muy general, donde tú presentes tu trabajo y, por ejemplo, si hiciste un tríptico que tiene pestañitas a abrir, eso quiero que me muestres. ¿Cuál es la funcionalidad de tu tríptico? ¿Sí? Más que me expliques lo que tiene de tema, porque al fin de cuentas, cuando tú me mandes la foto, yo ahí lo voy a poder visualizar. Entonces, lo que sí les pido es que la foto sí venga como muy clara la información, ¿sale? Pero en el video ustedes me van a decir, este es mi tríptico, está compuesto de esta forma, en este lado podemos ver cómo se llama este tema, le puse estas pestañitas que se abren así, o sea, que me expliquen cómo elaboraron su tríptico y que yo lo pueda visualizar, porque tal vez en foto no puedo ver que pues tiene pestañas que se abren y para mí a lo mejor eso es creatividad, ¿sí? Para ustedes es creatividad, entonces necesito saber cómo funciona su tríptico, es eso. Ok, es que